Hoy corresponde estudiar el don de lenguas y como están completamente conectados, vamos a combinarlo con el don de interpretación de lenguas. Y vamos a estar viendo de dónde viene todo eso. Bueno, pues en uno de los lugares bíblicos más famosos donde podemos encontrar una compilación de los dones es el que hemos estado usando también en 1 Corintios capítulo 12, y entre otros dones Dios menciona en el versículo 10, al final del versículo 10, 1 Corintios 12, 10, este don, géneros de lenguas, y otro que es interpretación de lenguas. Y estos dos dones que funcionan de manera independiente, pero se pueden combinar perfectamente, no son otra cosa que cuando el Espíritu Santo nos capacita para comunicarnos con otras personas, con otros o con Dios en un idioma que no conocíamos, que no lo estudiamos. Y cuando interpretamos es básicamente como la traducción o la interpretación de eso que decimos y que muchas otras personas o casi nadie pues pudiera descifrar si no hubiese una interpretación para ello. Y esto es algo sobrenatural, por eso es considerado un don, un regalo del Espíritu Santo, una de esas herramientas que el Espíritu Santo le da al creyente para que pueda ser edificado, o en algunas circunstancias también para que comparta, para que comunique el Evangelio o para que edifique a la iglesia. Y vamos a estar viendo cada uno de estos elementos de manera individual. Pero una de las cosas que siempre es bueno recalcar es algo que en el versículo siguiente del 10, en el versículo 11, allí en 1 Corintios 12, 11, dice Pablo, y garantizando o asegurando que no es un don, que no es un regalo que nosotros vamos y escogemos de una tienda o vamos y nos apoderamos de eso por nuestro propio esfuerzo o por nuestra propia disposición o decisión, sino que dice Pablo que todos estos dones, todas estas cosas, las realiza el único y el mismo Espíritu, con E mayúscula, que está hablando del Espíritu Santo, y repartiendo a cada uno, a cada cristiano en particular, como Él designa. Y esto, una de las cosas que es importante acerca de los dones, es que nosotros los podemos desear, los podemos pedir, pero al final quien los da, quien los entrega, es el Espíritu Santo. Y lo hace como Él designa. Otras traducciones dicen según su voluntad. En inglés dice as he wills. Significa que es de acuerdo a como Él quiere. No lo controlamos nosotros. Entonces esto es importante distinguirlo acerca de todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas capítulo 5 es otra cosa, y eso sí es algo que forma parte del paquete que recibimos nosotros cuando viene el Espíritu Santo a convivir en nosotros, y habla más del carácter que el Espíritu Santo quiere desarrollar en el cristiano para una vida íntegra y para una vida fructífera y con fe. Pero los dones del Espíritu Santo los entrega el Espíritu Santo como Él quiere en las circunstancias que Él entiende que son necesarios. Pero cuando hablamos del don de lengua en específico, lo vemos a través de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, porque es una promesa cumplida, una promesa hecha en el Antiguo Testamento por Joel, el profeta Joel, que luego viene a cumplirse en el Nuevo Testamento, y en el libro de los Hechos se nos presenta una primera visión del don de lenguas, de esta habilidad que el Espíritu Santo le da a los cristianos según su voluntad, y nos encontramos allí la historia del Pentecostés. Y aquí se ve como lenguas que son como idiomas humanos. Y es por supuesto para la comunicación del mensaje de Dios, para la comunicación del Evangelio, para hablar con otras personas. Pero lo sobrenatural de esto es que no es una lengua, no es un idioma que nosotros hemos estudiado y aprendido, sino que es como que el Espíritu Santo nos mete un diccionario y un libro de gramática de ese idioma al mismo tiempo, de manera instantánea, y uno comienza a hablar como si hubiese conocido y estudiado ese idioma, o como si hubiese nacido en ese país. ¿Qué nos encontramos en el libro de los Hechos? La historia del Pentecostés se leyó en la lectura bíblica, pero quiero resaltar estos tres versículos, el 4, el 5 y el 11. Y dice acerca de esta impartición del Espíritu Santo, que todos los discípulos, los seguidores de Cristo que estaban reunidos, dicen que eran como 120, y dice que todos ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas
cómo el Espíritu Santo les daba que hablaran. Es decir, a algunos muy probablemente les dio la capacidad de hablar en un u otro idioma, o dependiendo de la persona con la que interactuaban en ese momento, dependiendo de donde esa persona era, pues ese era el idioma que podían hablar para comunicarle que Jesús es el Mesías, que Jesús murió por ellos, que vino a traer salvación y vida eterna y que ellos necesitaban seguirlo. Entonces, con este propósito, el Espíritu Santo los llena, le da la habilidad de hablar distintas lenguas, y dice en el versículo 5, y en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Habían allí en Jerusalén un montón de judíos que eran de otros lugares y que venían a vivir allí por un tiempo determinado, o a hacer negocios, o venían para cumplir con la ley que decía que al menos una vez al año todos los judíos deberían venir a Jerusalén y adorar al Señor allí en el templo. Y el Pentecostés era una de esas fiestas en las que venían personas de todas partes del mundo. Ahora, el Espíritu Santo, sabiendo que dentro de poco un montón de gente de allí en Jerusalén se iban a ir a sus países de orígenes, pues determinó que quería usar ese día y aquellas personas para que le comunicaran el Evangelio, y a donde quiera que se fueran, a todas partes del mundo, se fueran sabiendo que el Mesías había venido, que Jesucristo murió por ellos y que resucitó al tercer día para asegurarnos que aquellos que creen en Él y le siguen tienen vida eterna. Bendito el Rey, amén. Y dice el versículo 11 que al final de la historia dice que ellos decían, la gente que estaba allí, que recibieron el mensaje, dice, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que no solamente ellos tuvieron la oportunidad de poder hablar un idioma desconocido para ellos, sino que pudieron decirle a la gente lo grande y maravilloso que es Dios y la necesidad que ellos tienen de buscarle y de seguirle. Amén. Entonces aquí se presenta el don de lenguas como la impartición de la habilidad al ser humano de hablar un lenguaje, un idioma desconocido. ¿Cuántos de nosotros aquí no hablan inglés? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hablan inglés todavía? La mayoría, ¿verdad? Hay que orar por eso, ¿verdad? Aunque sea para comunicar el Evangelio nada más, pero sentir esa bendición de que lo hablamos, aunque sea por un ratico. Ahora imagínese usted que usted va en un avión y tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, y es un chino que habla mandarín, que no habla ni inglés ni español. ¿Cómo le hablamos a esa persona de Cristo? Que viene un compañero de trabajo usted, y es un haitiano que lo que habla es creol, que no se les entiende nada. ¿Cómo le presentamos el Evangelio a esa gente? El don de lengua es la habilidad que el Espíritu Santo te daría de manera instantánea para que tú aprendieras, para que tú supieras comunicar el Evangelio a esas personas, y para que tú pudieras comunicarte con ellos sin ninguna dificultad en el idioma de ellos. Eso es maravilloso, es la obra del Espíritu Santo haciendo un milagro, ya no ayudando a alguien, asistiendo a alguien que estudia y se esfuerza, como lo que hice yo, ya ahora es de manera instantánea. Los discípulos no estaban en el aposento alto estudiando los otros idiomas para poder predicar el Evangelio. Ellos estaban orando al Señor. El Señor les dio a ellos la habilidad de hablar ese otro idioma. Ayúdanos, Dios, ¿verdad? Ayúdanos. Yo quiero hablar en creola a esa gente, yo quiero predicar el Evangelio a esos haitianos que están aquí. Yo quiero. Entonces ore usted también, porque sería una bendición tener esa asistencia y también una responsabilidad de parte de Dios. Ahora, el don de lengua no es solamente un don para poder comunicarnos en un idioma humano, en una lengua humana como el español, el inglés, el creol o el mandarín. También se ve en la Biblia como un idioma espiritual, como una lengua celestial. Como la presenta también 1 Corintios 13, cuando Pablo, después de hablar de todos estos dones, menciona en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, y dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles. Está bien, los ángeles no hablan necesariamente el mismo idioma que nosotros las personas, aunque hay escritos bíblicos en los cuales conversan las personas con los ángeles. Ellos pueden hablar también nuestro idioma. Pero dice, si yo hablo lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Es decir, sencillamente estoy haciendo ruido. El amor es importante, y luego estaremos hablando de eso más adelante, el próximo domingo. Y sigue diciendo, por ejemplo, es un lenguaje que se usa en oración. Es un don que se usa mucho para orar. Y vemos allí en el versículo 2 de 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. Y aquí Pablo está diciendo, miren, cuando una persona tiene el don de lengua, como no es un idioma humano, nadie lo entiende. Y por lo general, ni siquiera la persona que está hablando esa lengua la entiende.
Y eso, por una parte, viene siendo algo desconocido para nosotros, pero dice que es el espíritu del ser humano el que está hablando misterios. Pues al parecer, como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, nuestro espíritu también tiene la habilidad de comunicarse con Dios en un idioma que no es necesariamente el español ni el inglés. Y eso es tremendo porque dice que además habla misterios. ¿Qué clase de misterios? La Biblia no los explica, pero dice son cosas desconocidas para nosotros y para colmo en un idioma que nosotros no conocemos. Así que tenemos que en primer lugar estar alerta y saber que cuando alguien tiene el don de hablar en esas lenguas viene de Dios. Y número dos, de que una vez que lo tenemos, sepamos y tengamos la confianza de que aún cuando no estamos entendiendo lo que decimos, nuestra vida está siendo edificada porque viene como un don del Espíritu Santo a nuestras vidas y el Espíritu Santo nunca nos dará algo que nos haga daño. ¿Amén? Porque Dios nos ama y nos cuida. ¿De qué otra forma? Dice 1 Corintios 14, del 4 al 5, que es para la edificación personal. Así que podemos confiar en Dios que no vamos a estar diciendo ninguna cosa rara, ¿verdad? Cuando viene del Espíritu Santo. Dice: el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, tuvieran este don del Espíritu Santo, pero más que profetizaran. ¿Por qué? Porque cuando uno profetiza algo que se entiende, uno lo hace en el idioma de uno mismo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Pero dice aquí Pablo, a no ser, para que vean la importancia de todos los dones, incluyendo el don de lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Sucede que cuando una persona profetiza, ya hablamos acerca del don de profecía, cuando una persona profetiza, está dándole a entender, dándole a conocer a las personas un mensaje de parte de Dios, y que está, por supuesto, siempre acoplado, alineado con la palabra de Dios. Y dice que profetiza, edifica a todo el mundo, no es algo para uno mismo. El don de lengua es más una cosa personal, a menos que haya un intérprete y haya alguien que pueda interpretar, pueda traducir, pueda compartir lo que esa persona está diciendo en una lengua extraña, desconocida, y esa persona puede decirle a la iglesia lo que está sucediendo, lo que está diciendo esta persona es esto, esto y esto. Y en este caso edificaría a toda la iglesia, para que toda la iglesia reciba edificación. ¿Qué nos dice esto? Que el don de lengua es además algo que edifica mi vida en mi relación con Dios, cuando hablo con Dios, aunque no lo entienda. Pero si yo tengo además el don de interpretación o alguien lo interpreta, ya no solo me edifica a mí, sino que edifica a todo el mundo que escucha lo que yo estaba diciendo en esa lengua extraña. Ahora, dice además, en 1 Corintios 14, 13, y aquí es trayendo un poco de claridad a todo, dice: por eso, quien habla en lengua pide en oración poderla interpretar, porque ya así la bendición va a ser compartida. Y aquí es donde viene la parte de orden, o la parte en que el Señor quiere que tú y yo conozcamos para que no abusemos de las bendiciones y los dones de Dios. Las lenguas son para orar y adorar, y vamos a ver que también Pablo nos dice que debe ser de manera ordenada. Dice en 1 Corintios 14, del 18 al 19, doy gracias a Dios, y este es Pablo hablándole a la iglesia, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo quería poner un punto claro. Mis hermanos, hablar en lengua es una bendición. Esto es un don del Espíritu Santo que es importante y valioso. Nos edifica a nosotros de manera personal y edifica a la iglesia cuando hay interpretación. Y todo eso es muy lindo. Pero miren, yo soy más viejo que ustedes, he caminado con Cristo más tiempo. Yo he vivido y tengo el don de lenguas y hablo más lengua que todos ustedes. En otras palabras, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10.000 palabras en una lengua. Y aquí es donde viene esta parte de que cuando oramos, cuando adoramos en lengua, tenemos que prestarle atención si hay o no interpretación. Dice Pablo, miren, yo prefiero que lo que yo diga en público se me entienda, se comprenda lo que estoy diciendo. De hecho, prefiero decir 5 palabras que la gente entienda, para que la gente sea edificada, para que la gente aprenda de Cristo, para que adoremos a Dios en un mismo sentir, que decir, ¿cuántas? 10.000 palabras en una lengua, y raca, tapaca, tapuca, tapón, y que nadie entienda nada. Y entonces, dice Pablo, es importante entender que en nuestra adoración personal, cuando estamos a solas, cuando estamos en un ambiente, quizás aunque no estemos solos, estemos en un ambiente solamente de cristianos, pues sí, hablamos en lenguas y nos edificamos de manera personalizada si todo el mundo que está habla en lengua. Pero
que cuando estamos en el contexto de la adoración, en el contexto de la iglesia, en el que el propósito es el discipulado, la predicación, que se entiendan las cosas es más importante a que se ejerza ese don. Y ahí es donde entonces Pablo añade la parte del orden. En los versículos 27, 28 y 33 dice Pablo: si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Dice, si alguien va a hablar en lengua en el contexto de la adoración, no debe ser un desorden de todo el mundo hablando al mismo tiempo. Debe ser algo en que sean por turnos y que sean algunas personas. Lo mismo dijo Pablo con las profecías. No es que todo el mundo se va a parar a profetizar en el mismo culto. No. Que profetice uno, que profeticen 2 o 3, pero que no se convierta en culto, en que la gente solamente va a irse con la idea. No, hay que enseñar la palabra, hay que adorar al Señor, hay que bendecir su nombre, hay que hacerlo de manera inteligible, que se pueda comprender lo que se está diciendo. Y Pablo dice, mire, no solamente yo prefiero hablar 5 palabras que la gente entiende para que la gente aprenda, y no hablar 10.000 palabras en lengua. Además, si hay algún mensaje Dios quiere que se comunique a nivel de iglesia, entonces Dios va a proveer también a alguien que interprete. De lo contrario, ese don debe ser usado de manera personal para la edificación personal de cada quien que pueda tener ese don. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, dice la palabra, y hable a sí mismo y a Dios. Es decir, si quieres adorar a Dios en lengua, pues te vas a una esquinita, lo haces bajito o sencillamente lo dejas para cuando tú llegues a tu casa. O cuando estés en el carro y empiezas a hablar en lenguas y empiezas a ejercer ese don y a tener ese momento de relación cercana con Dios. Y dice Pablo la razón final, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. No queremos que en el culto, cuando la gente viene queriendo aprender de Cristo, queriendo crecer en la fe y queriendo adorar a Dios, no queremos que haya desorden y que las personas, especialmente como él decía, que la gente nueva, la gente que no está familiarizada con los dones, pues entonces nos vean como locos o nos vean como desordenados o nos vean como un lugar donde no quieren seguir viniendo. Queremos todo lo contrario, que las personas vean que la iglesia es un lugar de orden, un lugar donde se adora a Dios, donde ellos vienen y entienden lo que se está enseñando, porque ese es el propósito también de la predicación, predicar a Cristo de una manera comprensible. Cuando hablamos de este don, lo vemos como algo precioso, algo que Dios sigue y quiere seguir haciendo en medio nuestro, pero quiere hacerlo de manera que la iglesia sea edificada, o si nos da el don de manera personal, es para nuestra edificación propia. Si alguien ha recibido este don, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y es importante que lo ejerza en la privacidad de su tiempo con Dios. O si usted también ha recibido el don de interpretación, pues quizás en algún momento Dios lo entienda pertinente, que forme parte de un momento del culto. Pero saber que tú y yo tenemos una responsabilidad a estar dispuestos a saber lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas, para estar abiertos al mover del Espíritu Santo en medio nuestro y dispuestos a recibir lo que Él nos quiera dar. Quizás ya algunas personas tienen el don de lenguas o el don de interpretación. Siéntase en libertad de comunicarlo, de hacérmelo saber. Sería una bendición, y que sepa que este es un lugar donde lo puede ejercer. Y pudiéramos nosotros preguntarnos, o las personas que no tienen este don, bueno, ¿lo necesitamos? ¿Es necesario que una persona hable en lenguas? Bueno, hay dos o tres cositas que quiero ir concluyendo. Y número 1 es que si el Espíritu Santo quisiera darnos ese don, porque hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, o porque Dios quiere edificar un área de tu vida que está dañada o rota, sí, nos conviene estar abiertos y desear ese don en nuestra vida. Si el Espíritu Santo entiende de que no nos hace falta, pues quizás es porque nos va a dar o nos ha dado otros dones para que los ejerzamos. Pero de cualquier manera hay algo importante que Pablo menciona luego en 1 Corintios 14:1, y dice Pablo, sigan el amor. Miren, no se olviden del amor, pero dice también, anhelen los dones espirituales. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, es algo que Pablo considera digno de anhelar, de desear con toda el alma. Así que en este caso, si es deseable, si edifica la vida personal del creyente, si es algo que cuando hay interpretación pudiera beneficiar la iglesia, no solo pudiera ser necesario,
sino que es deseable para el cristiano estar abierto a que el Espíritu Santo nos dé esos dones. Ahora, si el Espíritu Santo entiende que no, pues quizás no sea necesario para ti, porque sí consideramos que Él lo da como Él quiere. Como Él quiere. Y es importante que sepamos esto. Ahora, también hay potencial en este como en los demás dones, y en la vida cristiana, y en la fe, y en el testimonio, y en las responsabilidades, y en los llamados. Hay posibilidad de que gente abuse de estos dones y sencillamente quiera aparentar que lo tiene cuando no lo tiene, y se invente frases o se sienta superior a los demás porque lo tiene. Sí, eso pasa porque tenemos una naturaleza caída. Y nos encontramos con personas que en su inmadurez y en su falta de fe, pues toman los dones, el llamamiento, las responsabilidades y las bendiciones de Dios como algo para abusar. Peor aún, hay personas que lo rechazan. ¿Cuál debe ser, en la opinión que la palabra de Dios nos enseña, nuestra posición? Abiertos, deseando, conociendo, estudiando. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo te puedo servir mejor, Señor? ¿Cómo puedes usarme de una manera sobrenatural? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Cómo me quieres sanar? ¿Cómo me quieres restaurar? ¿Cómo quieres edificar mi alma? ¿Cómo quieres que yo contribuya en tu reino y te sirva y bendiga a las personas alrededor mío? ¿Qué quieres hacer en mi vida, Señor? Yo quiero servirte. Yo estoy dispuesto. Yo estoy abierto. Si es un don público y hermoso, pues que venga. Si es un don callado y detrás del telón, pues que venga, porque yo no quiero la gloria personal. Yo quiero que cualquier cosa que yo haga le dé gloria a mi Señor. Y en el caso del don de lenguas, pues si usted no lo tiene, no finja que lo tiene. No es necesario. No es necesario ni es sano tampoco. Pero si lo tiene, dele gracias a Dios porque le ha bendecido con este don, porque su vida necesita ser edificada y Dios quiere edificarla por esa vía. Y si el Señor permite que haya una interpretación de esas lenguas para la edificación de la iglesia, también lo proveerá. ¿Qué es lo que podemos concluir orando en esta noche? Decirle al Señor: Dios mío, aquí estoy. Gracias por los dones que nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos preparas. Y lo más maravilloso es que tú, Dios mío, nos usas. Y quieres hacer de nosotros instrumentos útiles y poderosos en tus manos. Yo quiero servirte, Señor. Dame los dones que tú quieras. Señor, dame el don de lenguas también. Yo quiero sentir esa cercanía contigo. Yo quiero sentir esa intimidad, esa cercanía y crecer en tu presencia. Yo quiero, Dios mío, poder comunicar tu mensaje de salvación a gente en idiomas que no lo conozco todavía, pero que tú me puedes dar esa habilidad. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero dar a conocer tu mensaje. Y yo quiero hablar contigo, Señor, desde mi espíritu. Y quiero que esos misterios y esas cosas desconocidas se conviertan en algo, Señor, que bendigan mi alma y que bendigan la iglesia. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén.